Pasaron el verano en el pueblo. Más adelante considerarían la decisión terriblemente equivocada, pero en aquel momento les pareció la más acertada, porque tanto Tom como Agnes y Alfred podían ganarse un penico diario cada uno trabajando en los campos durante la cosecha. Cuando al llegar el otoño se pusieron en marcha, poseían una pesada bolsa llena de peniques de plata y un cerdo bien cebado. La primera noche la pasaron en el porche de la iglesia de un pueblo, pero la segunda encontraron un priorato y disfrutaron de la hospitalidad de los monjes. Al tercer día se encontraron en el corazón de Chute Forest, una vasta extensión de matorrales y monte selvático, por un camino no mucho más ancho que un carro, con la exuberante vegetación estival marchitándose entre los robles que la flanqueaban. Tom llevaba las herramientas en una bolsa, los martillos colgados del cinturón y la capa enrollada debajo del brazo izquierdo. En la mano derecha empuñaba un pico de hierro que empleaba a modo de bastón. Se sentía feliz de encontrarse de nuevo en el camino. Tal vez su próximo trabajo fuera una catedral. Podía llegar a ser el maestro albañil y seguir allí el resto de su vida. Y construir una iglesia tan hermosa que le garantizaría su entrada al cielo. Agnes llevaba sus escasas posesiones caseras dentro de la gran olla que se había atado a la espalda. Alfred tenía a su cargo las herramientas que utilizaría para construir una nueva casa en alguna parte: un hacha, una azuela, una sierra, un martillo pequeño, una lezna para hacer agujeros en el cuero y la madera y una pala. Marta era muy pequeña para llevar otra cosa que su tazón y su cuchillo atados a la cintura y su abrigo sujeto a la espalda. Sin embargo, tenía la obligación de conducir al cerdo hasta que lograran venderlo en el mercado. Tom vigilaba a Agnes mientras caminaba por aquel interminable bosque. El embarazo estaba avanzando, y aparte del fardo que soportaba sobre la espalda, llevaba un peso considerable en el vientre, pero parecía incansable. También Alfred parecía soportarlo muy bien. Estaba en esa edad en que los muchachos les sobra tanta energía que no saben qué hacer con ella. Solo Marta se cansaba. Sus delgadas piernas parecían hechas para saltar de felicidad, no para largas marchas, y constantemente quedaba rezagada. Los demás debían detenerse para que ella y el cerdo los alcanzaran. Mientras caminaba, Tom iba pensando en la catedral que un día construiría. Como siempre, empezó por imaginar una arcada. Era algo muy sencillo: dos verticales soportando un semicírculo. Luego pensó en otra, exactamente igual a la primera. Las unió mentalmente para formar una profunda arcada. A continuación añadió otra, y otra mucha más, hasta tener una hilera de ellas unidas formando un túnel. Esa era la esencia de una construcción, ya que debía tener un techo para impedir que entrara la lluvia, y dos paredes que sostuvieran el techo. Una iglesia no era más que un túnel refinado.
Los túneles eran oscuros, de manera que el primer toque de refinamiento consistiría en las ventanas. Si el muro era lo bastante fuerte, podía hacerse agujeros en él. Estos se debía ser redondos en la parte superior, con los dos costados rectos y un alféizar plano, o sea, con la misma forma que la arcada original. Una de las cosas que daba belleza a una construcción era utilizar formas similares para los arcos, las ventanas y las puertas. Otra era la regularidad, y Tom visualizó 12 ventanas idénticas, separadas proporcionalmente a lo largo de cada uno de los muros del túnel. Luego intentó visualizar las molduras sobre las ventanas, pero continuamente perdía la concentración. Tenía la sensación de que estaba observándolo. Claro, que era una idea estúpida, se dijo, a menos, naturalmente, que estuvieran observándolos las aves, los zorros, los gatos, las ardillas, las ratas, los ratones, los hurones, los armiños y los campañoles que poblaban el bosque. Al mediodía se sentaron junto a un arroyo. Bebieron su agua pura y comieron bacon frío y manzanas silvestres. Por la tarde, Marta estaba cansada. Hubo un momento en que quedó rezagada unos 100 metros. Mientras esperaban a que la niña los alcanzara, Tom recordaba a Alfred cuando tenía su misma edad. Había sido un chiquillo guapo, de cabello dorado, vigoroso y audaz. Tom sintió una mezcla de cariño e irritación mientras observaba a Marta reprender al cerdo por su lentitud. De repente, unos pasos por delante de la niña, surgió una figura de los matorrales. Fue tan rápido que ocurrió después que Tom apenas podía creerlo. El hombre que apareció súbito blandía una cachiporra. Tom sintió que le subía a la garganta un grito de terror, pero antes de que lograse emitir sonido alguno, el hombre descargó la cachiporra sobre Marta. Le dio de pleno en un lado de la cabeza, y hasta Tom llegó el espantoso sonido del impacto. La niña cayó al suelo como una muñeca desmadejada. Tom echó a correr hacia ellos. Sobre la dura tierra del camino sus pies sonaban como los cascos del corcel de William. Mientras corría veía lo que estaba pasando, pero era como contemplar una pintura en la parte alta del muro de una iglesia. Porque era capaz de verla, pero nada podía hacer para cambiarla. El atacante era un proscrito, sin lugar a dudas. Se trataba de un hombre bajo y fornido que vestía una blusa marrón e iba descalzo. Por un instante miró fijamente a Tom, quien observó que tenía el rostro horriblemente mutilado. Le habían cortado los labios, probablemente como castigo por un crimen en el que había tenido el papel destacado la mentira, y su boca, contraída por el tejido de la cicatriz, presentaba una mueca repulsiva. Aquella visión habría hecho pararse a Tom en seco de no haber sido por el cuerpecillo postrado de Marta. El proscrito apartó la mirada de Tom y la fijó en el cerdo. Lo agarró con la rapidez de un rayo y se lo metió debajo del brazo.
Luego desapareció de nuevo entre la enmarañada maleza, llevándose la única propiedad valiosa de la familia. Tom se arrodilló al lado de Marta. Puso su ancha mano sobre el pequeño pecho de la niña y sintió latir su corazón con seguridad y fuerza, lo que hizo que sus peores temores se desvanecieran. Sin embargo, seguía con los ojos cerrados y tenía el cabello manchado de sangre roja y brillante. Al cabo de un instante, Agnes se arrodilló junto a él. Aplicó la mano al pecho, la muñeca y la frente de Marta y luego dirigió una firme mirada a su esposo. Vivirá, dijo con voz tensa. Ahora ve a recuperar ese cerdo. Tom se liberó rápidamente del saco de herramientas y lo dejó caer al suelo. Con la mano izquierda cogió su gran martillo de hierro. Con la derecha seguía sujetando el pico. Observó los matorrales aplastados por donde había llegado y se había ido el ladrón, y oyó los gruñidos del cerdo por el bosque. Se adentró en la maleza. Resultaba fácil seguir el rastro. El proscrito era un hombre de constitución pesada, que corría con un cerdo retorciéndose debajo del brazo, y había abierto una ancha senda a través de la vegetación, aplastando sin miramientos flores, arbustos e incluso árboles jóvenes. Tom se lanzó furioso tras él, impaciente por echarle mano y golpearlo hasta dejarlo sin sentido. Atravesó aplastándole una espesura de pimpollos de abedul. Rodó por una 20 y chapoteó al cruzar una ciénaga que lo condujo hasta un angosto sendero, en el que se detuvo. El ladrón podía haber seguido por la izquierda o por la derecha, y ya no había rastros que mostraran el camino. Pero Tom aguzó el oído y oyó gruñir el cerdo hacia la izquierda. También oyó a alguien corriendo por el bosque detrás de él. Lo más probable es que se tratara de Alfred. Corrió en busca del cerdo. El sendero lo condujo hasta una hondonada, luego torció bruscamente y empezaba a ascender de nuevo. Ahora ya podía oír claramente al animal. Siguió subiendo por la colina, respirando con dificultad. Todos aquellos años de aspirar polvo de piedra habían debilitado sus pulmones. De repente el sendero se hizo plano y Tom vio al ladrón, que solo 20 o 30 metros de distancia corría como si le persiguieran todos los demonios. Hizo un esfuerzo supremo y de nuevo empezó a ganar terreno. Si podía continuar a aquel ritmo, sin duda lo agarraría, ya que un hombre con un cerdo no puede correr tan deprisa como otro que no tenga que cargar con peso alguno. Pero ahora le dolía el pecho. El ladrón estaba a 15 metros de distancia a 12. Tom alcanzó el pico sobre su cabeza a modo de lanza. Cuando se hallase un poco más cerca, lo arrojaría contra el proscrito. 11 metros 10. Un instante antes de lanzar el pico avistó con en el rabillo de ojo una cara flaca con una gorra verde que emergía de los matorrales que bordeaban el sendero. Era demasiado tarde para desviarse. Lanzaron frente a él una pesada estaca que lo hizo tropezar y caer al suelo. Había soltado el pico, pero aún tenía el martillo en la mano.
Rodó por el suelo y se incorporó sobre una rodilla. Advirtió que eran dos, el de la gorra verde y un hombre calvo con una enmarañada barba blanca. Corrieron hacia Tom. Tom se hizo a un lado y atacó con el martillo al de la gorra verde. El hombre lo esquivó, pero la enorme cabeza de hierro lo alcanzó en el hombro y le hizo emitir un alarido de dolor. Se dejó caer al suelo sujetándose el brazo como si lo tuviera roto. Tom no tenía tiempo de levantar nuevamente el martillo para asestar otro golpe demoledor antes de que el hombre calvo lo atacara a su vez, de manera que descargó el martillo contra la cara de su atacante. Los dos hombres huyeron, atentos solo a sus heridas. Tom comprendió que ya no se animarían a agredirlo. Dio media vuelta. El ladrón seguía huyendo por el sendero. Tom reanudó la persecución haciendo caso omiso del dolor que sentía en el pecho, pero apenas había corrido unos cuantos metros cuando oyó una voz familiar que gritaba a su espalda. Alfred. Se detuvo y volvió la vista atrás. Alfred estaba peleando con los dos hombres con los puños y pies. Golpeó 3 o 4 veces en la cabeza al de la gorra verde y luego asestó varios puntapiés en las espinillas al hombre calvo. Pero los dos hombres lo cercaron de tal manera que Alfred ya no podía defenderse con la fuerza suficiente. Tom vaciló entre seguir tras el cerdo o rescatar a su hijo, pero entonces el calvo le puso una zancadilla a Alfred y al caer al suelo el muchacho, los dos hombres se lanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo en la cara y en el cuerpo. Tom corrió hacia ellos. Se lanzó contra el calvo, arrojándolo de una embestida a los matorrales y luego, volviéndose, atacó martillo en ristre al de la gorra verde. El hombre, que ya había sentido los efectos de aquel martillo y que seguía sin poder utilizar más que un brazo, esquivó el primer golpe, dio media vuelta y corrió hacia los matorrales en busca de protección. Tom se volvió y vio alejarse al hombre calvo por el sendero. Luego miró en dirección contraria. El ladrón con el cerdo había desaparecido de la vista. Masculló un juramento. Aquel cerdo representaba la mitad de cuando había ahorrado durante el verano. Se sentó jadeando en el suelo. Los hemos vencido, exclamó excitado Alfred. Tom lo miró. Sí, pero se han llevado nuestro cerdo, dijo. Habían comprado aquel animal en primavera, en cuanto hubieron ahorrado suficientes peniques y habían estado engordándolo durante todo el verano. Un cerdo bien cebado podía venderse por 60 peniques. Con algunas coles y un saco de grano podía alimentar durante todo el invierno una familia, y además con su piel era posible obtener un par de zapatos y una o dos bolsas. Su pérdida era una catástrofe. Tom miró con envidia a Alfred, que ya se había recuperado de la persecución y de la pelea que se esperaba impaciente. Qué lejos han quedado esos tipos, en que yo era capaz de correr como el viento sin sentir apenas los latidos del corazón, pensó. Precisamente cuando tenía su misma edad hace 20 años. 20 años. Parece que hubiese sido ayer.
Se puso de pie. Pasó el brazo por los anchos hombros de Alfred mientras regresaban por el sendero. El muchacho todavía era un poco más bajo que su padre, aunque pronto lo alcanzaría e incluso lo sobrepasaría. Espero que también crezca su entendimiento, se dijo Tom. Cualquier imbécil puede tomar parte de una pelea, pero el hombre prudente sabe mantenerse lejos de ella, dijo. Alfred lo miró sin comprender. Salieron del sendero, cruzaron el terreno pantanoso y empezaron a subir por la ladera, siguiendo en sentido inverso el rastro que habían dejado el ladrón. Mientras atravesaban el bosquecillo de abedules, Tom pensó que Marta y una vez más sintió que le hervía la sangre. El proscrito la había golpeado sin necesidad, ya que no representaba amenaza alguna para él. Tom apretó el paso y un momento después salieron al camino. Marta permanecía tumbada en el mismo lugar. Tenía los ojos cerrados y la sangre empezaba a secarse en el pelo. Agnes estaba arrodillada junto a ella, y sorprendentemente había también otra mujer y un muchacho. Se le ocurrió pensar que no era tan extraño que a primera hora de aquel día se hubiera sentido observado, ya que al parecer por el bosque pululaban mucha gente. Tom se inclinó y puso nuevamente la mano sobre el pecho de su hija. Respiraba con normalidad. Pronto despertará, dijo la desconocida con... Tom se sobresaltó. ¿Quieres decir que sois? Calló, pues no quería ofenderla. Proscritos, dijo ella. ¿Acaso creías que todos los proscritos eran como ese Pharamond Openmouth que te ha robado el cerdo? Sí, respondió Tom, aunque lo hubiera querido decir era jamás pensé que un proscrito pudiera ser una mujer hermosa. Incapaz de contener su curiosidad, preguntó: ¿Qué crimen cometiste? Maldije a un sacerdote, contestó ella, apartando la mirada. A Tom no le pareció que eso pudiera ser un delito, pero quizás aquel sacerdote tuviese gran poder o fuera muy quisquilloso. O tal vez Ellen no quisiera contar la verdad. Miró a Marta. Poco después la niña abrió los ojos. Parecía confusa y algo asustada. Agnes se arrodilló junto a ella. Estás a salvo, le dijo. No pasa nada. Marta se incorporó y vomitó. Agnes la mantuvo abrazada hasta que los espasmos remitieron. Tom se sentía impresionado, pues la predicción de Ellen había resultado cierta. También había dicho que Marta se encontraría perfectamente bien, y al parecer también eso se cumplía. Se sintió aliviado y algo sorprendido ante la intensidad de su propia emoción. No soportaría perder a mi pequeña, se dijo, y tuvo que hacer un esfuerzo para contener las lágrimas. Se dio cuenta de que Ellen lo miraba comprensiva, y una vez más tuvo la impresión de que aquellos ojos de un dorado extraño podían leer hasta el fondo de su corazón. Arrancó una ramita de roble, la despojó de sus hojas y limpió con ella la carita de Marta, que seguía estando pálida. Necesita descansar, dijo Ellen. Dejadla echada en el tiempo en que un hombre recorre
kilómetros. Tom elevó la vista al sol. Todavía quedaba mucha luz por delante. Se acomodó para esperar. Agnes mecía suavemente a Marta en sus brazos. Jack dirigió su atención a la niña y la miraba con la misma estúpida intensidad. Tom quería saber más cosas sobre ella. Se preguntó si podría persuadirla de que le contara su historia. No quería que se fuera. ¿Cómo ocurrió todo? Preguntó con vaguedad. Ella volvió a mirarlo a los ojos y luego empezó a hablar. Su padre había sido un caballero, le dijo, un hombre corpulento, fuerte y violento que quería hijos con quienes cabalgar, cazar y luchar, compañeros con quienes beber e ir de juerga por las noches. Pero en ese aspecto fue el hombre más inafortunado que pudo existir, ya que su mujer le obsequió con ella y luego murió. Y cuando volvió a casarse, su segunda esposa resultó estéril. Acabó por aborrecer a la madrastra de Ellen y finalmente la envió lejos. Debió de ser un hombre cruel, pero Ellen no se lo parecía. Lo adoraba y compartía su antipatía por su segunda mujer. Cuando la madrastra se hubo marchado, Ellen se quedó con su padre y fue creciendo en una casa donde casi todo eran hombres. Se cortó el pelo, llevaba una daga y aprendió a no jugar con gatitos ni a preocuparse por los viejos perros ciegos. Cuando tenía la edad de Marta, solía escupir en el suelo, comer corazones de manzana y dar fuertes patadas a los caballos en el vientre para hacerles aspirar con fuerza y así apretarles más la cincha. Sabía que a todos los hombres que no formaban parte de la pandilla de su padre los llamaban chupapollas y a todas las mujeres que no iban con ellos, putas, aunque no estaba muy segura de lo que aquellos insultos significaban, en realidad ni le importaban demasiado. Mientras escuchaba su voz acariciando por la suave brisa de una tarde otoñal. Tom cerró los ojos y se la imaginó como una chiquilla de pelo liso y cara sucia, sentada a la larga mesa con los brutales camaradas de su padre bebiendo cerveza fuerte, eructando y entonando canciones sobre batallas, rampiñas y violaciones, caballos, castillos y vírgenes, hasta que quedar dormida con la pequeña y trasquilada cabeza apoyaba sobre la áspera superficie de la mesa. Si hubiera seguido teniendo el pecho liso, su vida habría sido feliz, pero llegó el día en que los hombres comenzaron a mirarla de forma distinta. Ya no soltaban risas estentoreras cuando les decía: «Quitaos de mi camino si no queréis que os arranque los cojones y se los dé de comer a los cerdos». Algunos la contemplaban excitados cuando se quitaba la túnica de lana y se echaban a dormir cubierta con la larga camisola de lino. Cuando hacían sus necesidades en el bosque se volvían de espaldas a ella, algo que nunca habían hecho hasta entonces. Cierto día vio a su padre conversar seriamente con el párroco, lo cual era verdaderamente inusitado, y ambos se volvían a mirarla como si estuvieran hablando de ella. A la mañana siguiente su padre le dijo: «Vete con Henry y Everard, y haz lo que te digan». Luego la besó en la frente. Ellen se preguntó qué le ocurriría.
¿Acaso se volvería blando con la edad? Montó a lomos de su corcel gris, ya que siempre se había negado a cabalgar el palafrén propio de las damas o el pony de los niños, y se puso en marcha con los dos hombres de armas. La llevaron a un convento y allí la dejaron. Por todo aquel lugar sonaron los juramentos obscenos de Ellen cuando los dos hombres emprendieron el camino de regreso. Apuñaló a la abadesa y volvió a pie a la casa de su padre. Él la envió de nuevo al convento, atada de pies y manos y sujeta a la montura de un asno. La tuvieron recluido en la celda de castigo hasta que la abadesa se recuperó de las heridas. El lugar era frío, húmedo y tan oscuro como la noche, y aunque había agua para beber, no tenía nada de comer. Cuando la dejaron salir, huyó de nuevo a casa. Su padre volvió a enviarla al convento, y en esa ocasión la azotaron antes de meterla en la celda. Ni que decir tiene que finalmente consiguieron que vistiese el hábito de novicia, acatara las reglas y aprendiese las oraciones, aunque en el fondo de su corazón aborreciera a las monjas, despreciara a los santos y en principio no creyese nada de cuando le decían sobre Dios. Pero aprendió a leer y escribir, dominó la música, los números y dibujó e incorporó el latín, francés y el inglés que ya hablaba en casa de su padre. En definitiva, la vida en el convento no era tan mala después de todo. Se trataba de una comunidad exclusivamente femenina, con reglas y rituales peculiares, y aquello era exactamente a lo que ella estaba acostumbrada. Todas las monjas tenían que hacerle algún trabajo físico, y ella pronto fue destinada a trabajar con los caballos. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera a su cargo los establos. La pobreza jamás le preocupó. No le fue fácil obedecer, pero finalmente lo logró. La tercera regla, la castidad, nunca llegó a mostrarle demasiado, aunque de vez en cuando, y solo por fastidiar a la abadesa, descubriría a alguna de las otras novicias los placeres de... Al llegar a ese punto, Agnes interrumpió el relato de ella, y se llevó consigo a Marta en busca de un arroyo donde limpiarle la cara y lavarle la túnica. Para que le procurase protección se llevó también a Alfred, aunque se aseguró que se quedaría cerca. Jack se levantó dispuesto a seguirlos, pero Agnes le dijo con firmeza que no lo hiciera, y el muchacho pareció entender, porque volvió a sentarse. Tom comprendió que Agnes se había llevado a sus hijos para que no siguieran oyendo aquella historia indecente e impía, al tiempo que lo dejaban a él vigilando. Cierto día, prosiguió Ellen, la palafrén de la abadesa se quedó cojo. Cuando ésta llevaba varios días fuera del convento, dio la casualidad de que el priorato de Cambridge estaba cerca. De manera que el prior le presentó otro caballo para que siguiera camino. Una vez de regreso en el convento, la abadesa dijo a Ellen que devolviese al priorato al caballo prestado y trajera consigo el animal cojo. Allí, en el establo, el monasterio, a la vista de la ruinosa y vieja catedral de Kingsbridge, Ellen conoció a un muchacho que parecía un animalillo maltratado. Tenía las extremidades flexibles como un cachorro y, a pesar de parecer alerta,
se mostraba asustado como si le hubieran arrancado a golpes toda su alegría y sus ganas de jugar. Al hablarle Ellen no le entendió. Ella probó con latín, pero no era un monje. Finalmente dijo algo en francés, lo que hizo que al muchacho se le iluminase el rostro y le contestase en la misma lengua. Ella jamás regresó al convento. Desde aquel día vivió en el bosque, primero en una tosca choza de ramas y hojas y más adelante en una cueva seca. No había olvidado las habilidades masculinas que había aprendido en casa de su padre. Podía cazar un ciervo, poner trampas a los conejos y abatir cisnes con el arco. Era capaz de despedazar un animal muerto y guisar su carne. Incluso sabía cómo raer y curar los cueros y pieles con que confeccionaba su indumentaria. Además de caza, comía frutos silvestres, frutos secos y vegetales. Cualquier otra cosa necesaria, como sal, ropa de lana, un hacha o un cuchillo nuevo, tenía que robarla. Lo peor fue cuando nació Jack. Tom quiso saber entonces qué había pasado con el francés. ¿Era el padre de Jack? Y en tal caso, ¿cuándo y en qué circunstancias había muerto? Pero por la expresión de ella comprendió que no estaba dispuesta a hablar de aquella parte de la historia, y daba la impresión de ser una persona a la que nadie podía persuadir en contra de su voluntad, de manera que Tom decidió no preguntar nada. Para entonces su padre había muerto, y sus hombres se dispersaron de tal manera que ella ya no le quedaban parientes ni amigos en el mundo. Cuando Jack estaba a punto de nacer, ella hizo una hoguera en la boca de la cueva, para que se mantuviera encendida durante toda la noche. Tenía comida y agua a mano, así como un arco, flechas y cuchillos para protegerse de los lobos y de los perros salvajes. Incluso disponía de una pesada capa roja que había robado a un obispo para envolver con ella al recién nacido. Pero para lo que no estaba preparada era para el dolor y el miedo de dar a luz, y durante mucho tiempo creyó que se moría. Sin embargo, el niño nació saludable, vigoroso, y ella sobrevivió. Durante los 11 años siguientes, Ellen y Jack llevaron una vida sencilla y frugal. El bosque les daba cuanto necesitaban siempre que anduvieran con cuidado y almacenaran suficientes manzanas, nueces y venado ahumado o en salazón para los meses de invierno. Ella pensaba a menudo que si no hubiera reyes, señores, arzobispos ni sheriff, todo el mundo podía vivir de esa manera y ser perfectamente feliz. Tom le preguntó cómo se las arreglaba con los demás proscritos, con hombres como Pharamond o Permouth. ¿Qué pasaría si la sorprendieran por la noche e intentaban violarla? Se preguntaba al tiempo que la idea hacía que sintiera un estremecimiento de deseo, aun cuando él jamás hubiera poseído a una mujer contra su voluntad, ni siquiera a la suya. Ellen, mirando a Tom con aquellos ojos claros y luminosos, le dijo que los otros proscritos le tenían miedo, y al instante él imaginó el motivo. Creían que era una bruja. En cuanto a las personas cumplidoras de la ley, personas que sabían que podían robar, violar o asesinar a un proscrito sin miedo al castigo, Ellen se limitaba a evitarlas. Entonces, ¿por qué no se había ocultado Tom?
porque había visto a una niña herida y había querido ayudar. Ella también tenía un hijo. Había enseñado a Jack todo lo que había aprendido en casa de su padre sobre armas y caza, y también todo cuando le había enseñado a las monjas a leer, escribir, música y números, francés y latín, cómo dibujar, incluso historias de la Biblia. Finalmente, durante las largas noches invernales les había transmitido todo el legado del muchacho francés que había más historias, poemas y canciones que cualquier otro en el mundo. Tom no creía que un niño como Jack supiera leer y escribir. Él podía escribir su nombre y unas pocas palabras como peniques, metros y litros. Agnes, que era hija de un hombre de iglesia, sabía algunas más, aunque escribía lentamente y con dificultad, sacando la lengua por la comisura de la boca. Alfred, en cambio, no sabía escribir una sola palabra y apenas era capaz de entender su propio nombre. Y Marta ni siquiera sabía eso. ¿Era posible que aquel muchacho medio tonto supiera más que toda la familia de Tom? Ella le dijo a Jack que escribiera algo, y el chico alisó la tierra y garrapateó unas letras. Tom reconoció la primera palabra, Alfred, aunque no las otras, y se sintió estúpido. Ellen puso fin a aquella situación embarazosa leyendo en voz alta toda la frase. Alfred es el más alto que Jack. Luego el muchacho dibujó rápidamente dos figuras, una más grande que la otra, y aunque ambas eran muy toscas, una tenía los hombros anchos y una expresión más bien bovina, y la otra era pequeña y tenía una mueca sonriente. Tom, que por su parte tenía una gran facilidad para el dibujo, quedó asombrado ante la sencillez y vigor de aquellos dibujos. Pero aun así el muchacho parecía idiota. Ellen, como si hubiera adivinado los pensamientos de Tom, confesó que había empezado a darse cuenta de ello. Jamás había tenido la compañía de otros niños o de otro ser humano a excepción de su madre, y el resultado era que estaba creciendo como un animal salvaje. Pese a todos sus conocimientos, no sabía cómo comportarse con la gente. Ese era el motivo de que guardara silencio, se quedara mirando fijamente o arrebatara las cosas. Mientras hablaba, la mujer parecía vulnerable por primera vez. Había desaparecido aquella inquebrantable seguridad en sí misma, y Tom advirtió que estaba inquieta, casi desesperada. Por el bien de Jack tenía que incorporarse de nuevo en la sociedad. ¿Pero cómo? De ser un hombre habría podido convencer a algún señor de que le concediera una granja, sobre todo si le mantenía de manera convincente diciendo que acababa de regresar de la peregrinación a Jerusalén o Santiago de Compostela. También había algunas mujeres granjeras, pero invariablemente eran viudas con hijos mayores. Ningún señor daría una granja a una mujer con un hijo pequeño. Nadie en la ciudad ni en campo la contrataría como trabajadora. Además, no tenía dónde vivir y rara vez se ofrecía vivienda cuando se trataba de un trabajo para el que no se requería especialización alguna. En definitiva, no tenía identidad. Tom sintió lástima por ella. Había dado a su hijo cuanto podía, pero no era bastante. No veía solución a su dilema. Pese a ser una mujer hermosa,
con recursos y realmente formidable. Estaba condenada a pasar el resto de su vida escondiéndose en el bosque con su extraño hijo. Finalmente volvieron Agnes, Marta y Alfred. Tom miró ansioso a la niña, a quien todo lo que parecía haberle ocurrido era que le hubiesen lavado la conciencia la cara. Durante un rato Tom se había sentido absorto por los problemas de Ellie, pero en aquel momento se enfrentó de nuevo con su propia situación. Estaba sin trabajo y les habían robado el cerdo. Empezaba a anochecer. ¿A dónde os dirigís? Preguntó ella. A Winchester, respondió Tom. Winchester tenía un castillo, un palacio, varios monasterios y, lo más importante, una catedral. Salisbury está muy cerca, observó ella, y la última vez que estuve allí estaban ampliando la catedral. A Tom se le aceleró el corazón. Aquello era lo que estaba buscando. Si lograba encontrar trabajo en el proyecto de construcción de una catedral, se creía con capacidad suficiente para llevar a ser maestro constructor. ¿Por dónde se va Salisbury? Preguntó ansioso. Tenéis que retroceder 5 o 6 kilómetros por el camino por el que habéis venido. ¿Recuerdas la encrucijada en que cogisteis la izquierda? Sí, junto a una charca de agua estancada. Eso es. El camino de la derecha lleva a Salisbury. Se despidieron. A Agnes no le gustó Ellen, pese a lo cual le dijo con habilidad: Gracias por ayudarme a cuidar a Marta. Ellen sonrió y permaneció pensativa cuando se alejaron. Después de caminar unos minutos, Tom volvió la cabeza. Ellen seguía allí observándolos, de pie en el camino, con las piernas separadas, protegiéndose los ojos con la mano. Junto a ellas se encontraba aquel peculiar muchacho. Tom la saludó con la mano y ella le devolvió el saludo. Una mujer interesante, le comentó Tom a Agnes. Agnes no respondió. Ese chico es muy extraño, añadió Alfred. Caminaron bajo el sol otoñal, que ya se ponía en el horizonte. Tom se preguntaba cómo sería Salisbury. No había estado allí. Claro que su sueño era el de construir una catedral nueva desde sus cimientos, pero eso casi nunca ocurría. Era mucho más corriente encontrarse con una vieja construcción que estaba siendo mejorada, ampliada o reedificada en partes. Pero a él le bastaría con eso siempre que ofreciera la posibilidad de intervenir de acuerdo con sus proyectos. ¿Por qué me golpeó ese hombre? Preguntó Marta. Porque quería robarnos el cerdo, le contestó Agnes. Debería tener su propio cerdo, dijo indignada Marta, como si sólo entonces cayese en la cuenta de que el proscripto había hecho algo malo. El problema de Ellen estaría resuelto si supiera algún oficio, pensó Tom. Un albañil, un carpintero, un tejador o un curtidor jamás se hubieran encontrado en la situación de ella. Él siempre podía ir a una ciudad y buscar trabajo. Había algunas mujeres artesanas, pero en general eran esposas o viudas de artesanos. Lo que esa mujer necesita es un marido, dijo Tom en voz alta. Tal vez, pero no el mío, replicó Agnes con tono resuelto.